Hola, bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Hoy nos encontramos acá en una mesa redonda constituyente organizada por el Grupo de Trabajo de Reforma para la Educación Superior. Yo voy a pasar, digamos, a ser la moderadora de esta instancia. Voy a hacer una breve introducción de el invitado y las invitadas que tenemos el día de hoy. También una breve introducción, porque pretendo que ellos hablen más sobre eso, acerca de cómo se encuentra actualmente asegurado o no el derecho a la educación y a la educación superior en nuestra Constitución, y vamos a dar una apertura a la senadora Botinelli para que nos pueda explicar en qué se enmarca esta instancia, qué es lo que buscamos, y en definitiva de la bajada a los constituyentes. Bien, quienes se encuentran hoy con nosotros son, en primer lugar, Cristina Dorador. Ella es científica, académica e investigadora del Departamento de Biotecnología de la Facultad de Ciencias del Mar y Recursos Biológicos de la Universidad de Antofagasta. También es egresada de nuestra casa de estudios y es la constituyente electa por el Distrito 3. Ella nos podrá contar también un poco más acerca de su trabajo y sus enfoques. Tenemos también a Jaime Baza. Él es abogado constitucionalista, se ha dedicado también a hacer varios libros respecto, o que tuvieron como objeto el estudio de la Constitución chilena, dentro de ellos el primero del 2008, que es el Estado Constitucional de Derecho, efectos sobre la Constitución vigente y los derechos sociales. Él es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso y es el director del Departamento de Derecho Público de dicha casa de estudios, entre otros cargos que dejaremos ahí en enigma, y es el constituyente electo por el Distrito 7. Bienvenido. Y tenemos a Constanza Schönhaut, que se nos va a incorporar en cualquier momento, y ella es abogada de la Universidad de Chile, es integrante de AOFEM, es parte del Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, es parte de la Corporación Humanas, ahí se nos está justo incorporando, y bueno, es una de las fundadoras del Frente Amplio en el espectro político, y es electa constituyente por el Distrito 11. Bien, contextualización. Actualmente el derecho a la educación en nuestra Constitución nace precisamente del alero de lo que fue, digamos, esta concepción neoliberal de lo que fue la Constitución de Pinochet y, digamos, de la Comisión Ortúzar. A grandes rasgos, entonces, nuestra Constitución, de alguna u otra forma, lo que buscaba asegurar era una suerte de libertad de educación, también, digamos, dándole el derecho, digamos, a los padres para escoger la educación de sus hijos, y esa, digamos, era la premisa central, además de escoger en qué recinto, digamos, se iba digamos, a impartir la educación de cada estudiante. El principal enfoque al principio fue la educación primaria, siempre dejando muy relegada lo que sería la educación secundaria, y posteriormente la educación superior no ha sido tocada hasta el día de hoy. Nosotros creemos, y más va a explicar Ale, que el enfoque de la educación superior ha estado, o el debate en general, como un derecho universal, por decirlo de alguna forma, o algún grado de gratuidad universal, ha estado relegado completamente y no se ha podido asegurar ni tampoco velar, digamos, por este derecho en ningún momento. Y creemos que ese entonces es el debate que tiene que abrirse ahora, poder entender cómo entonces el modelo de educación superior podría funcionar al alero de esta nueva constitución. Yo quisiera también dejar que posteriormente los constituyentes pudieran explicar el punto actual de lo que es el derecho a la educación superior y cómo lo verían ellos después. Así que no quiero adentrar más en eso para no robar la palabra, y le doy entonces el pase a la senadora Botinelli para que nos explique un poco de qué se trata esta instancia y quiénes somos nosotros también. Senadora Botinelli. Muchas gracias, Francisca. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a Cristina, Constanza, Jaime. Encantados de tenerlos acá. Bueno, como decía Francisca, ustedes probablemente conocen, ¿no? El Senado Universitario es uno de los dos senados que existen en las universidades chilenas, ¿cierto? Es un órgano representativo de la comunidad que deviene de una gran movilización, ¿no?, por cambiar los estatutos de la dictadura, y que significó la democratización de nuestra universidad. Nosotros somos el órgano definido estatutariamente como el órgano estratégico, ¿sí?, y normativo de la universidad. Ustedes saben, hoy día hay una gran oportunidad para que muchas universidades del Estado cambien sus estatutos y puedan también democratizarlos.
Ese es un tema que nos parece, yo de inicio lo dejo ahí planteado para ustedes como constituyentes, que es fundamental. Bueno, nosotros somos una comisión, como decía Francisca, del Senado Universitario, que es la Comisión de Reforma a la Educación Superior. Es una comisión que ha ido en el tiempo, en la duración del Senado, elaborando propuestas que todo el Senado como órgano representativo ha tenido que deliberar y votar respecto a nuestros posicionamientos como universidad, como órgano representativo de la comunidad de la Universidad de Chile respecto a la educación superior. En esta cohorte, en la que estamos nosotros, que nos queda 1 año y medio, bueno, ¿sí? Hemos realizado varias labores. La primera fue, nos dedicamos a pensar el sistema de financiamiento universitario, ¿no? Eso quedó y especialmente, digamos, alertados por lo que se llamó en un momento el CAE 2.0, que era una reformulación de este sistema de financiamiento, ¿cierto?, a la demanda a través de los bancos, ¿sí?, con aval del Estado hacia los bancos, que es el CAE, que ustedes conocen. Luego nosotros hicimos un informe, iniciamos el trabajo y todavía lo estamos desarrollando sobre una cuestión que nos parece nodal también en las definiciones, digamos, de principios basales del sistema de educación superior, que es el concepto de calidad, ¿no? Hicimos un barrido de cómo aparece el concepto de calidad educativa en nuestra legislación. Y llegamos a hallazgos bien interesantes, entre ellos que no está definido, ¿no? El concepto de calidad es un concepto vacío, ¿sí?, en nuestra legislación. Y eso es muy importante porque puede ser interpretado de la manera que digamos, guste uno, no guste cualquiera. Entonces, eso también quería planteárselo porque me parece muy importante, es un trabajo que hemos hecho y que en algún momento esperamos durante este segundo semestre ya poder dar a luz. Otro trabajo que nosotros hicimos ya, y por eso se suspendió un poco un momento el trabajo sobre calidad, el concepto de calidad, es en el momento de la pandemia, ¿no? Entró al Congreso, ustedes saben, al Congreso, a la Cámara de Diputados, un proyecto que pretendía suspender el cobro de aranceles universitarios, ¿sí?, en el contexto, ¿cierto?, de declaración de catástrofe, ¿cierto?, y calamidad pública, etc. A nosotros nos pareció un proyecto muy complejo, ¿sí? Evidentemente suponía, ¿no?, un apoyo a las familias más pobres, pero suponía, en la lógica de nuestro sistema de educación superior, una afección estructural a la base, ¿no?, de las instituciones de educación superior chilenas, puesto que están, ustedes saben, formuladas, basadas en este dispositivo que es el arancel, ¿no?, que también nos parece un dispositivo, digamos, fundamental, ¿sí?, y que tiene que ver con, y que digamos, precariza, entrega, digamos, también a los vaivenes de la economía y el mercado, y etcétera, ¿no?, la capacidad de endeudamiento de las familias, a las universidades, instituciones, y ahí apareció, perdón, una reflexión súper importante. En contextos de calamidad pública, en contextos de catástrofe, ¿qué pasa con las universidades? Y efectivamente fuimos incluso a mirar otros momentos en la historia, por lo menos occidental, y qué pasaba con la universidad en esos contextos. Las universidades, bueno, en general se mantienen, en general, ¿cierto? Son instituciones permanentes, que tienen trabajadores permanentes y que tienen que tener un sustento permanente. Y eso es lo que está en discusión cuando se plantea este proyecto que parecía muy menor y evidentemente muy justo, ¿no? Pero tal como está construido nuestro sistema, parecía muy complicado, muy problemático. Luego nosotros trabajamos en un informe sobre el sistema de financiamiento de la educación superior en Chile, ¿sí?, que es un informe que entregamos y que se los podemos hacer llegar, si les parece interesante, sobre justamente el modelo de financiamiento, y bueno, ahí arribamos a algunas conclusiones, ¿cierto? Solo dos o tres. En primer lugar, un sistema altamente privatizado. No hicimos un estudio todavía comparado a nivel mundial, pero es un sistema que gasta mucho
en términos del fisco, un gasto muy alto, pero que no tiene los réditos en términos ni de la fuerza laboral, ni tampoco de eficiencia, que supone también la precarización de las instituciones, porque efectivamente han habido desde las leyes del año 2018, sobre todo, ¿cierto?, la Ley de Educación Superior, la Ley de Universidades del Estado, la ley que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento, ¿cierto? Han habido cambios, el más grande que conocemos, ¿cierto?, el de la gratuidad, pero lo que ocurre con la gratuidad, y probablemente usted lo tenga muy claro, ¿cierto?, es que se ha ido, es que la participación de las instituciones públicas y del Estado, ¿sí?, del Estado precisamente, es menor, cada vez menor además, ¿no?, en términos de la participación en los recursos de la gratuidad. Solamente un 30% más o menos, ¿cierto?, son los recursos que perciben las instituciones del Estado por gratuidad. El otro 70%, y esto es creciente en el tiempo, se ha ido a las instituciones privadas, ¿sí? Es un sistema entonces altamente privatizado que tiene más o menos un 16% de componente estatal, ¿cierto?, lo que es absolutamente menor, y que tiene además diversos subsistemas que son, digamos, tampoco tienen participación directa, ¿no?, de lo público o muy clara. Por ejemplo, uno que es fundamental, pero que ha sido muy desconsiderado, nosotros nos dedicamos a estudiarlo también, que es el sistema de educación técnica, ¿no? Un sistema donde van, ¿cierto?, mayormente los grupos provenientes de los estratos más deprivados económicamente de la sociedad, ¿cierto? Y que está hasta hace poco, ahora hay más o menos, entiendo, como 3.000 matriculados en los distintos CFT públicos estatales, recién creados, pero que es un sistema, pero eso corresponde a menos del 1%, ¿sí?, de la matrícula de CFT de institutos profesionales, que es toda privada, ¿sí? Entonces les hemos dado, ¿no?, a esas masas de jóvenes, ¿cierto?, una institución, o sea, una educación que no tiene una definición basal, estatal, pública, común, ¿cierto?, que depende de las corporaciones y de su orientación, las corporaciones privadas. Bueno, en el último trabajo que hemos hecho, a cargo, encabezado por Francisca, ¿sí?, hemos hecho una revisión, como ya decía, de las distintas constituciones, ¿sí?, constituciones latinoamericanas y constituciones también europeas. Estamos en ese proceso sobre cómo está consignado el derecho a la educación y en específico también, obviamente, la educación superior en esas constituciones. Y esperamos también poder tener un informe pronto que también para hacerles llegar. Esos son algunas de nuestros trabajos y bueno, estamos muy contentos de tenerles aquí. Esperamos también que esta transmisión después va a quedar grabada y puedan acceder masivamente a las personas que están interesadas en el tema. Y bueno, quería hacerles yo a las tres, ¿cierto?, nuestra primera pregunta, ¿no? Es bien general, ¿no?, y tiene que ver justamente con cómo ustedes piensan que debería quedar regulada, plasmada, ¿cierto?, la educación superior en la nueva Constitución. ¿Cuáles son los preceptos que deben estar ahí instalados? Como los principios sobre los cuales se debe instalar un sistema de educación superior que supere, ¿no?, este sistema actual, o a lo mejor a ustedes no les parece que haya que superarlo por completo. Bueno, eso es lo que quisiéramos saber de parte de ustedes. Eso, no sé, Cristina, ¿tú podrías comenzar? ¿Sí? Bueno, es justamente una discusión si es que la educación superior va a estar incluida o no en la nueva constitución, en constituciones que no lo incluyen. Sin embargo, yo creo que es necesario porque el sistema de educación actual, basado, ¿cierto?, en un Estado subsidiario que ha permeado, digamos, todos los vínculos que tiene la sociedad justamente con el desarrollo educacional, ha profundizado mucho distintas brechas. Y en particular quiero hacer referencia a que en la actualidad, ¿cierto?, la educación superior se manifiesta con un número importante de instituciones que imparten carreras, que son carreras profesionalizantes,
y se ha planteado esta idea de complejización, ¿no? Las universidades complejas, que son las que hacen más cosas además de la docencia, de la formación docente. Haciendo una distinción, ¿cierto? Un poco en el concepto que mencionaba recién la senadora sobre la calidad, que es un concepto medio vacío, ¿cierto? ¿Qué es lo que es calidad? ¿Qué es lo que es mejor? Y justamente son las agencias de acreditación las que basan en esos criterios si una universidad es mejor que la otra, porque finalmente son también argumentos de selección. Entonces acá hay que fijarse, creo yo, que en la Constitución esté presente algo, no solamente en el caso de la educación en general, que es la inclusión. Porque actualmente las personas, por ejemplo, con situación de discapacidad que llegan a la educación superior son poquísimas. Y tampoco las universidades han avanzado para poder otorgar todas las garantías para que esas personas puedan ejercer, ¿cierto?, su labor y poder estudiar y finalmente obtener un título profesional o terminar una carrera. Y esto no es menor, porque estamos hablando que en Chile hay más de 2 millones de personas con discapacidad, de las cuales una parte muy, muy ínfima puede incluso acceder a dar la PSU o la prueba correspondiente. En mi época era la PA, va cambiando. Y para qué hablar de cuando se entra a la universidad. Entonces yo creo que las universidades están muy atrasadas en temas de lo que estamos conversando ahora en la convención, que es, nos encontramos, ¿cierto?, frente a una gran diversidad humana de distintos territorios, que conversa a sí misma, y claramente estos temas no han sido tocados. ¿Para qué hablar de las regiones? ¿No? Nosotros como universidades regionales tenemos que competir todo el tiempo por recursos con universidades que tienen, ¿cierto?, una larga trayectoria y grandes, ¿no?, centros de investigación y laboratorios, y se hace todo muy difícil. Entonces son competencias que no tienen sentido en el contexto de que queremos avanzar como país. Así que primeramente, bueno, hay que garantizar, creo yo, en la nueva Constitución que la educación sea efectivamente gratuita, la educación superior, y que elimine las barreras de acceso. Pueden haber un montón de sistemas, digamos, de clasificación, o si alguien prefiere un tipo de educación que otra en el contexto más disciplinar, pero no las barreras de entrada que existen, que son realmente impresionantes. Y porque eso también tiene una correlación casi positiva respecto a la desigualdad social y económica de Chile. Entonces, si es que no avanzamos en eliminar esas brechas de desigualdad, eso va a seguir reflejado en la educación superior, que además tiene que autofinanciarse, sobre todo la educación pública, generando más y más carreras, pero a la vez quizá no conectándose directamente con las necesidades y con otros ámbitos. Por ejemplo, la falta de carreras o de mayor presencia de áreas de las humanidades, de las artes en la educación superior es bien fuerte, sobre todo en regiones, porque esas carreras fueron cerradas durante la dictadura. Lo mismo pasa para la ciencia. Somos excepciones, en realidad, las personas que se pueden dedicar a la ciencia en este sistema competitivo en las regiones. Así que eso hay que cambiarlo, creo, absolutamente, porque si no nos vamos, no vamos a avanzar. Va a seguir esta lógica de centralización profunda, y también es una invitación a las mismas universidades que son muy importantes en Chile a pensar también de esa manera, de colaborar. Eso yo creo que es clave, colaborar y hacer redes. Ya hay varias experiencias muy exitosas al respecto. Me ha tocado liderar una, que es la Red de Ambientes Extremos, donde trabajamos con la Universidad de la Frontera y la Universidad de Magallanes, desarrollando investigación y docencia en estos tópicos. Pero también yo creo que esto se puede trascender mucho más. Entonces, temas importantes, como ya mencioné, la gratuidad, el derecho, ¿cierto?, el acceso, el derecho a la educación, la equidad en todo ámbito. No se puede seguir aguantando, ¿cierto?, estos grandes problemas que tenemos internamente de brechas de género, por ejemplo, y también que se avance en el conocimiento amplio, o sea, no necesariamente vinculado a carreras profesionalizantes, sino que más amplio, como ocurre en otros países también. Algunas carreras son excesivamente largas para finalmente la aplicación que van a tener. O sea, también se pueden adaptar otros tipos de modelos de carrera, pero sobre todas las cosas, defender la educación pública, que tiene un valor social superior a todo lo demás. Así que eso también es muy importante. Muchas gracias, Cristina. Bueno, ahí hay varios preceptos que dejamos anotados para después ir retomando en el debate, porque claramente son ya posiciones a conversar.
Te agradezco, y ahora vamos a pasar, porque claro, esta sesión de la dinámica en definitiva es que cada constituyente, se me fue explicarlo, explicará a grandes rasgos, digamos, su percepción, y después vamos a pasar a este debate que va a ser con respuesta en definitiva máximo 5 minutos para que sea como más dinámico. Entonces ahora, sobre la misma pregunta, quisiera exhortar a Jaime Baza para que nos pueda responder también cuál es su visión respecto a este sistema que se quisiera implantar de educación superior, si se mantiene, si se cambia, qué cosas, qué principios. Por favor, Jaime. Bueno, muchas gracias, Francisca. Gracias al Senado Universitario por la organización de esta actividad y por la invitación. Yo creo que las definiciones que debiéramos tomar en materia de la protección de la educación en la nueva Constitución, de alguna manera también dependen y pasan por tener claridad respecto del diagnóstico de la situación actual, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con la Constitución en el orden constitucional? ¿Qué es lo que pasa con la educación en el orden constitucional vigente? Pensando en la Constitución del 80, pero también en las leyes que se aprobaron, ¿verdad? El 81, el 82, y el desarrollo que han tenido en las décadas posteriores. Yo creo que este es uno de los ámbitos de la vida en sociedad donde más se notan los efectos de la hegemonía neoliberal que se ha implementado en Chile, diría yo, principalmente desde la llegada de Sergio de Castro al Ministerio de Economía en 1974. Desde en adelante, pasando por el plan liberal, el plan laboral, el sistema de seguridad social, la AFP, la educación, la Constitución, se ha normalizado una forma de entender la sociedad, una forma de entender la relación entre las personas, una forma de entender el rol que el Estado tiene que cumplir en la sociedad en clave neoliberal. Y eso impuso una agenda que se ha hecho bastante transversal desde, no sé, Ronald Reagan y Margaret Thatcher en los 80, desde la tercera vía de la socialdemocracia neoliberal de los 90, que tiene mucho, que todavía tiene muchas explicaciones que dar al respecto, y ahí se normalizaron 3 o 4 elementos que le han dado forma también a la protección constitucional, al reconocimiento constitucional de la educación y el sistema universitario en general. Primero, una escalada de privatización de servicios públicos, agua, luz, gas, pero también una privatización de los derechos sociales. Y eso ha significado la jibarización, ¿verdad? Un relativo empequeñecimiento, una relativización del rol del Estado, de lo público, en la prestación de servicios sociales, pero también en la garantía de derechos fundamentales bastante creciente. Se decía recién a propósito de la distribución de los dineros de los fondos públicos que financian el sistema llamado gratuidad. Hay un repliegue estatal, ¿verdad?, creciente a lo largo de los últimos años, y sobre todo la normalización de una razón muy utilitarista, ¿cierto? Esa hegemonía neoliberal, que no es una idea abstracta, tiene efectos concretos en la forma en la que nos gobernamos, en la forma en la que cada cual lleva adelante sus programas de vida, pero también en la forma en la que se va configurando la sociedad. Y esa razón hegemónica es una razón neoliberal, una razón de carácter utilitarista, que en educación tiene efectos súper concretos. Por ejemplo, en la parametrización de los criterios a partir de los cuales se le da contenido a esa palabra vacía, ¿verdad?, a la cual hacía referencia Alejandra, que es la calidad. Se invoca la palabra calidad y todo el mundo se queda muy tranquilo, muy tranquila, pero sin entrar realmente al fondo, a los criterios, a los conceptos que le dan contenido a ese concepto. Y la parametrización de estándares formales, de estándares cuantitativos, como el mecanismo adecuado y suficiente para medir la calidad de la educación, ha terminado por generar condiciones que replican las diferencias estructurales que le dan forma a la sociedad. Esas condiciones estructurales de desigualdad que se proyectan en clave territorial, que se proyectan en clave de género, que se proyectan incluso en clave de etnia,
se proyectan también sobre el sistema educacional cuando no tomamos conciencia de la forma en la que se van configurando y se van construyendo esos criterios cuantitativos para configurar el concepto de calidad. Esa estandarización, esa parametrización termina borrando las huellas que le dan identidad cultural a los distintos proyectos educativos, termina borrando las huellas de las desigualdades estructurales, de los sesgos que le dan forma a la vida en sociedad, y plantea, o pretende plantear, la idea de una educación como concepto abstracto, ¿verdad? Como si pudiéramos hablar de calidad de la educación de la misma manera y con la misma razón y con los mismos medios de control en Santiago, en Valparaíso, en Antofagasta, en Copiapó, o qué sé yo, en Puerto Montt, sin hacernos cargo, ¿verdad?, de la dimensión cultural que cada proceso formativo tiene, sin hacernos cargo tampoco de la identidad que esos procesos tienen, del arraigo de las instituciones con la ciudad en las cuales están instaladas, y de la identidad política y cultural de las comunidades educativas que sostienen estos procesos. Y eso yo creo que nos lleva a hablar de las condiciones que tiene que contemplar la Constitución para garantizar no solamente la titularidad de los derechos fundamentales, sino que especialmente para garantizar su ejercicio. Y esa distinción, titularidad, ejercicio, ha estado estructuralmente ausente del orden constitucional del 80, porque la Constitución del 80 se queda en una determinada declaración formal, abstracta, respecto de una titularidad universal, pero no regula ni garantiza las condiciones necesarias para que ese derecho que ha sido reconocido en titularidad universal pueda efectivamente ejercerse de manera universal. Y esas condiciones son condiciones materiales, por cierto, pero también son condiciones institucionales, económicas, sociales y culturales. Y ahí es donde uno debiera pensar, bueno, ¿qué tipo de condiciones culturales, institucionales podemos establecer para garantizar no solamente la educación como un derecho, ¿verdad?, del cual seamos titulares todas las personas, sino que para permitir que ese derecho pueda ser ejercido en condiciones de universalidad, es decir, que la forma en la que se distribuye la posibilidad de que ese derecho sea ejercido sea una distribución efectivamente equitativa en los distintos sectores de la sociedad, en los distintos territorios y desde las distintas perspectivas que permiten superar los sesgos que le dan forma a la sociedad chilena actualmente. Yo creo que ahí uno de los pilares fundamentales de esa discusión y de esas decisiones es complejizar la perspectiva del derecho a la educación como un derecho de titularidad individual, e incorporar la idea de que la educación es un bien público. Es un bien público que cumple una función importante en la estructuración de la sociedad y no solamente en el proceso formativo del cual participa una persona en particular. Es un bien público desde el cual se construye sociedad y se construye ciudadanía. Y respecto a los bienes públicos, que está muy presente en la discusión constituyente del presente por lo que significa la recuperación del agua, la protección del medio ambiente, etc., en la protección de los bienes públicos tenemos que definir con claridad el papel prioritario que le corresponde al Estado en la protección de esos bienes públicos, el papel prioritario que le corresponde a las comunidades que sostenemos esos bienes públicos, especialmente la educación, y luego el papel que le va a corresponder, a mi juicio, secundario, ¿verdad? Y de alguna manera subalterno, al papel que le van a corresponder a las organizaciones privadas que se involucren en el ejercicio de los derechos fundamentales. Por ejemplo, una clínica, por ejemplo, una universidad privada. Esa configuración me parece que es fundamental, porque cuando hablamos de derecho a la educación, insisto, no estamos hablando solamente de proteger el derecho que una persona en particular tiene de recibir esa educación, sino que estamos hablando de la construcción de condiciones institucionales, culturales, sociales necesarias, suficientes, para que la educación sea ese bien público, ¿verdad?, que permite la construcción de determinada forma de sociedad
y que permita una formación progresiva en ciudadanía. Eso requiere, veo tu pantalla prendida, Francisca, así que asumo que me queda poco tiempo, eso requiere una planificación del desarrollo, ¿verdad?, estratégico de las instituciones, de las universidades, especialmente de las universidades públicas, terminar con esta lógica primero de la oferta y demanda, ¿verdad?, donde cada uno elige más o menos libremente, como si esa libertad se distribuyera efectivamente de manera equitativa en el país, elige dónde estudiar, pero sobre todo terminar con la lógica del financiamiento vía subsidio a la demanda. Ahora tenemos que avanzar de una buena vez al financiamiento basal, permanente y estable. Se decía recién, creo que Francisca lo decía, o Alejandra, las universidades del Estado son instituciones permanentes de la República que se han visto estructuralmente afectadas por este proceso de privatización y de reducción del aparato estatal, y creo que la única forma de garantizar efectivamente la función que la educación tiene que cumplir, la educación pública en particular tiene que cumplir en la sociedad, es avanzando hacia esa lógica de una institución permanente con financiamiento basal, y abandonar esas lógicas concursales, competitivas, de subsidio a la demanda. Eso, Francisca, por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Sí, bueno, tuve que cortar, pero más adelante vamos a hacer el debate más minucioso. Yo creo que va a ser más interesante porque la idea es que sean como preguntas más al hueso, medulares, y podamos esclarecer un poco la película. Así que muchas gracias por la intervención, y ahora paso ya a la tercera constituyente que nos acompaña hoy, que es Constanza Schönhaus, para que nos pueda, digamos, también explicar a grandes rasgos qué cree ella que son las premisas principales, los principios principales, cómo piensa ella este sistema de educación superior, igual, distinto, en qué medida. Constanza. Súper. Gracias, Francisca. Bueno, quizás yo voy a hablar también de un lugar distinto a mi Cristina, aunque creo muy en sintonía con lo que han venido planteando. Yo no soy académica, pero precisamente empecé a formarme y involucrarme políticamente a propósito del movimiento estudiantil. Yo me formé en nuestra universidad, la Universidad de Chile. Fui también candidata al Senado Universitario, que es una institución que valoro mucho, precisamente por la dimensión democrática que significa. Y también soy, por ejemplo, una egresada endeudada por la educación. Y creo que eso es muy interesante para ver también cómo, o sea, como el proceso al menos de reflexión colectiva del que yo he sido parte también desde el 2006, 2009 en Derecho, 2011 en adelante. Y estando muy en sintonía con lo que planteaba Jaime y Cristina, creo que, y quizás voy a redundar en algunas cosas, pero para ordenar un poco, digamos, hacia dónde creo que tendríamos que dirigir el debate. Creo que hablar en general de derechos sociales y en particular de educación supone un cambio de paradigma sustantivo al que hemos venido desarrollando y bueno, que hemos heredado precisamente del todo el proceso de privatización y mercantilización de los derechos sociales y de la educación en particular, y que lo explicó muy bien Jaime. Y ese cambio de paradigma, yo creo, tiene distintas dimensiones de reconocimiento y también de abordaje. El primero de ello, evidentemente, tiene que ver con el rol que le asignamos al Estado y cómo pasamos de un Estado subsidiario que entrega al mercado la provisión de zapatos y salud al mismo tiempo y casi en las mismas condiciones, a un Estado que garantiza derechos, no solo que los promueve o que garantiza un posible acceso o la libertad de elección, sino que garantiza, digamos, el derecho social a la educación. Y yo creo que es fundamental rescatar, de lo que decía Jaime, creo que también lo decía Cristina, rescatar que no es cualquier educación, es el derecho a la educación pública. En tanto entendemos que es en lo público donde nos encontramos en nuestra diversidad, y en tanto entendemos también que la educación no es solo un proceso de desarrollo individual, sino que también es un proceso de desarrollo colectivo y social. Y como bajada de eso, entonces, yo creo que también discutir de educación pública tiene que ver con la discusión sobre el nuevo modelo de desarrollo.
y cómo entendemos entonces el rol de la educación superior en el desarrollo de objetivos democráticos y colectivos que nos planteamos como sociedad, en la posibilidad de generación de conocimiento bajo lógicas distintas a las que hoy día operan, en el fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación, y en cómo entonces desde esa perspectiva asumimos las carreras universitarias y técnicas que empiezan a ser funcionales también al tipo de sociedad que queremos construir. Que hoy día también, digamos, durante estos años hemos tenido, digamos, la creación de carreras universitarias al alero del mercado simplemente, y muchas veces, como vimos en el caso de la UTEM con la carrera de criminalística, carreras que están pensadas simplemente en la provisión de utilidades, sin ninguna noción del cumplimiento de la posibilidad de desempeño en la sociedad. Y creo que también viene a la cabeza la discusión sobre qué es una educación integral en ese sentido. Cómo complejizamos también las universidades, que no signifique simplemente la formación casi de fábrica de profesionales, sino donde también hay investigación, hay extensión, hay vinculación territorial y hay desarrollo colaborativo y no competitivo al momento de desplegar las funciones educativas, pero también al momento de crear conocimiento crítico. Y creo entonces que aquí va a ser importante cuando hablemos de, bueno, ¿qué es la educación pública? ¿Qué es el paradigma de lo público? Y yo creo que ahí evidentemente hay ciertos principios que tienen que regir, que creo que no se aseguran solo con lo estatal, aunque yo también considero que tiene que haber, precisamente a propósito del rol del Estado, un rol preponderante del Estado en la provisión del derecho a la educación en todos sus niveles, pero que lo público es más allá de eso también. Lo público podemos caracterizarlo como los espacios laicos, inclusivos, interculturales, democráticos, no sexistas, sin discriminación, sin lucro, que nos va dando un marco, digamos, en el cual podemos empezar a pensar, digamos, este cambio de paradigma respecto a la educación privatizadora, excluyente, segregadora y mercantilizada, no solo digamos, en su previsión, sino también en sus lógicas de funcionamiento. Y también, evidentemente, hay una discusión sobre la cobertura y financiamiento, y cómo vamos avanzando hacia la posibilidad de la garantía de la educación pública gratuita y de calidad, en términos generales, en cada una de las regiones de Chile. Y cómo en esa cobertura, bajo estos marcos, digamos, de lo público, vamos avanzando también hacia una gratuidad que también significa un cambio en la lógica del financiamiento, para pasar de esta lógica digamos, de financiamiento vía aranceles a través de estudiantes a un financiamiento basal a las instituciones para el desarrollo de los proyectos educativos a los cuales están llamados, o los cuales están, bueno, llamados a cumplir. Y creo que también es interesante y muy relevante plantear el tema precisamente de la calidad, y de cómo el concepto calidad también está muy ligado con la lógica de mercado. Uno habla de la calidad de los productos, y creo que acá, no sé si va a ser fácil, digamos, cambiar, digamos, la palabra y hablar de otra cosa, pero creo que es importante cuestionar también qué es eso. Y yo creo que aquí todos hemos coincidido en que es un concepto bien vacío, y quizás es un concepto vacío precisamente porque no es posible de llenarse desde la perspectiva que queremos abordar la educación pública. Y en ese sentido quizás tiene más que ver con procesos educativos, tiene que ver con formación académica, tiene que ver con procesos democráticos, con coevaluación, y de cómo entonces son las propias comunidades las que van asegurando que el proceso educativo y que los proyectos que se proponen se puedan cumplir de buena manera. Y no es una calidad, digamos, que se mide en cuánto están ganando los profesionales una vez que salieron de sus universidades. Entonces creo que quizás también hay que darle una vuelta de tuerca a eso, y ya que me quedan poquitos minutos,
En concreto, quizás caracterizar, o sea, asegurar el reconocimiento y la garantía del derecho a la educación pública en la nueva Constitución en todos sus niveles y el rol preponderante del Estado en que efectivamente se desarrolle y se garantice este derecho, establecer con claridad la gratuidad progresiva y la accesibilidad a la educación en todos sus niveles, que además es un estándar de carácter internacional, o sea, un estándar del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, comprender el proceso de educación superior como parte de un plan de desarrollo nacional en función de las necesidades sociales y culturales y con un fuerte arraigo territorial y a las comunidades que la integran, y por cierto los principios que van a guiar la educación pública, que los planteaba anteriormente para no repetirlos. Yo creo que desde ahí vamos construyendo en principio una noción de cómo se pueden un nuevo paradigma niveles, pero en particular también en la educación. Se me anduvo pegando Constanza, no sé si es un fenómeno de todos o solo a mí. Parece que de todos. Yo también tenía temor de qué pasaba si era mi red. Ya, pero de todas formas entiendo que está terminando el punto, así que Constanza, te tenemos de vuelta. Me caí, pero creo que estaba terminando. Creo Sí. que lo demás probablemente va a ser a nivel legislativo, pero efectivamente a nivel constitucional creo que hay principios importantes y rectores que nos pueden ayudar a este cambio de paradigma que necesitamos de cara a la garantía de la educación pública. Gracias, Francisca. Perfecto, muchas gracias. Bueno, le vamos a pedir a César ahora que nos prenda las cámaras, porque la idea de esto es que sea como ya una mesa redonda. Entiendo que Cristina tiene que irse luego, así que las preguntas que vamos a hacer ahora, que la responda ella primero para que pueda alcanzar a explicarse. Y yo quiero hacer una pregunta medular antes de darle la palabra a Gonzalo, aprovechando que es un punto que Cristina planteó, creo, con más fuerza que los otros dos candidatos, o sea, que los otros dos constituyentes, ya no son candidatos, Dios mío, cómo pasa el tiempo. Ya. A mí y creo que es un debate que hemos tenido como grupo con varios actores, no solamente gente que pueda ser afín a nuestra postura, porque lo importante es también tener divergencias, ¿no? Y entonces hemos planteado esto de la accesibilidad a la educación superior. Las barreras que hay actualmente ya sabemos cuáles son. Tenemos la PTU actualmente, que es una barrera que mide el conocimiento y todo el cuento, pero que además está basado en una estructura súper desigual de educación, porque ya sabemos que la diferencia entre la educación privada y la pública actualmente es alta en cuanto a, bueno, volvemos al concepto de calidad, pero los números nos indican eso, ¿no? De alguna u otra forma. El fenómeno de que se aumenten las matrículas en una universidad y que en vez de entrar más gente a universidades públicas, entre más gente a universidades privadas, nos podría indicar un poco también eso, ¿no? Y entonces tenemos este punto de barrera, tenemos los distintos precios de aranceles, los puntajes de corte, el ranking, que también responde también de alguna u otra forma al desempeño que tenga el estudiante. Y entonces Cristina planteaba eliminar, digamos, todas estas barreras. Y de pronto uno podría pensar, bueno, ¿acaso es este el modelo argentino, ¿no? Que en el fondo no tiene, digamos, estas barreras de acceso, no está el tema de los puntajes y además la universidad es gratuita, digamos, las universidades estatales son gratuitas. Entonces mi pregunta para Cristina y también para los otros constituyentes, y poniéndome un poco del lado del abogado del diablo, porque es importante que la gente plantea estos debates y cree como en estos mitos y dice, bueno, pero es que si no hay barreras de accesibilidad, ¿qué va a pasar? Que cualquier persona puede sacar un título. Lo digo con este tono porque igual a veces son opiniones un poco pesadas, por decirlo bajo. Entonces cualquier persona puede sacar un título, cualquier persona puede ser profesional y el día de mañana tu título no vale nada. Y el día de mañana tu sueldo va a disminuir porque van a haber muchos iguales que tú y el día de mañana entonces no está esta competitividad, digamos, por el puesto laboral. Entonces yo le pregunto a Cristina y a los demás invitados, ¿cuál es su postura respecto a esto? Porque si hay eliminación total de las barreras de accesibilidad, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? ¿O es algo que falta ver? ¿Cuáles son los preceptos que tienen que estar? Cristina, te doy la palabra. No, o sea, Chile está pero atrasadísimo con esto, es realmente una vergüenza la situación. Por los datos que yo conozco, ya he trabajado, bueno, conozco a la comunidad sorda. Acá en Antofagasta hay una activista muy importante de la comunidad sorda, la abogada Vianey Serralta, que es la primera abogada sorda de Chile.
Y siempre cuenta, porque participaron ellos también en hacer la PTU, la PSU más accesible. Entonces, que existiesen personas con lengua de señas, haciendo la interpretación de lengua de señas cuando se da la prueba. Bueno, el año antepasado, creo, 40 personas sordas dieron la prueba. De ellas, solo tres tuvieron puntaje sobre 450. En Chile, en total, hay 2.800 personas con discapacidad. O sea, y eso extrapolemos a otro tipo de discapacidad. O sea, una parte importante de los jóvenes de Chile se quedan fuera porque el sistema ni siquiera les da la posibilidad de ingresar. O sea, ese argumento de, todos van a ingresar. O sea, no todos van a ingresar porque ya la misma sociedad que existe segrega desde el día 1. Entonces, finalmente, este tema del mérito es algo que le ha hecho muy mal a Chile. El creer que por el esfuerzo personal, ¿no? Le gané la vida. No, porque el Estado es el que tiene que garantizar todas las condiciones y garantizar el acceso para que las personas sean o quieran o desarrollen lo que quieran ser. O sea, va más allá del tema de mercado, ¿no? De la carrera que va profesionalizante, porque eso es algo también muy chileno, ¿no? De la profesión. Bueno, en el caso nuestro, de la Facultad de Ciencias, nosotros tenemos la licenciatura solamente, nosotros no tenemos título profesional. Somos la única carrera que es licenciatura en ciencia, porque el fin era formar científicos, no formar profesional y alguien que se dedique a esa profesión como tal. Bueno, somos una excepción, pero hay muchas formas de hacerlo. Europa adaptó todo su sistema educacional, ¿cierto? En el sistema Boloña, para justamente acortar estas carreras y que tuviesen una base mucho más sólida de conocimiento. O sea, las personas pueden estudiar 2 o 3 cosas. En Alemania a mí siempre me sorprendía, ¿no? Yo estudio música, pero además ciencia política. Y era parte de su programa educativo. Entonces, acá tenemos, lamentablemente, estas disyuntivas que se ponen a priori y que más encima es tan perverso, en cierto modo. Yo recuerdo con mucho espanto cuando hace unos años se dio una plataforma, mifuturo.cl, como distintos, digamos, criterios para poder elegir la carrera, y en uno de esos criterios, ¿cuánto dinero va a ganar esa persona en no sé cuánto tiempo? Y eso puede variar, porque justamente el mercado cambia. Entonces hay carreras que probablemente en el momento se necesitó muchas personas de un cierto ámbito, pero ya no. Y eso es terrible porque las personas finalmente no siguen su vocación muchas veces. Y cuando la siguen tampoco les va bien porque también son sueldos muy bajos, pensemos en los profesores. O sea, es inaceptable también que los profesores sean tan mal pagados en Chile. Y por otro lado también se está dejando de formar profesionalmente a personas de las culturas y de la ciencia. O sea, una persona que es eximio músico no puede dedicarse a ser profesional músico. Tiene que trabajar de otra cosa para poder en sus ratos libres dedicarse a eso. Pensemos, no sé, conozco en Santiago, pero al menos las orquestas sinfónicas regionales es así. Tienen que hacer clases de música y en la tarde dedicarse a tocar. Y eso un poco muestra la falta de compromiso y de visión que tiene el país actualmente en solamente preocuparse del tema de personas que trabajen y no personas que finalmente hagan sociedad y que todos somos parte de una sociedad y que se enriquezca. Entonces, en particular, el tema de la discapacidad es terrible porque aparte que se están vulnerando derechos, la Constitución tiene que garantizarse el derecho a las personas como sujetos de derecho, pero además garantizar la educación, la salud, que no lo tienen. Entonces, y aquí también hablo un poco de vista personal, yo tengo un familiar, ¿cierto?, que tiene TEA y no pudo entrar a la educación privada. La educación privada no es inclusiva, absolutamente no. Aunque tengas mucho dinero, el sistema deja a las personas fuera. O sea, ni siquiera en este caso el dinero sirve de algo, no sirve de nada. Así que es bien terrible, digamos, la situación, y más aún en la educación superior, y también me tocó estar un tiempo en CONICYT, y ahí se abrió un concurso que es para magíster para personas con discapacidad. Pero también las universidades seleccionan por tipo de discapacidad. O sea, hay algunas discapacidades que acepta que las personas entren o no. O sea, si eso no es vulneración, no sé qué es. Nosotros solamente a las personas ciegas y a las personas con discapacidad motora, al resto no entra. Y así está en Chile actualmente. Así que eso es realmente tremendo y eso desborda, ¿no?, lo que hablamos de derecho a la educación, porque se va mezclando con equidad, se va mezclando con derechos humanos finalmente. ¿Y para qué hablar de las áreas que se investigan? Porque eso ya es otro tema de la ciencia,
que también está muy centralizado en Chile. Aprovecho que tengo que retirar, pero es algo urgente que las universidades, ¿cierto?, han asumido su rol público en regiones de fomentar la investigación, pero debido a que también se mencionaba, tienen que competir por recursos, no es suficiente. Y el sistema científico nacional también nos hace competir entre nosotros. Entonces, finalmente, siempre estamos aumentando estas brechas, al contrario de lo que debería ser. Incluyámosle género a la ecuación, pues, peor. Incluyámosle interseccionalidad, pésimo. Nada. Entonces, en vez de ir avanzando, yo creo que este sistema neoliberal de competencia nos está hundiendo como sociedad, como pensamiento, nos estamos dando vuelta las mismas ideas. Por eso es tan refrescante el momento constituyente, porque viene gente de los territorios, ¿no?, a conversar otras cosas y a enriquecernos finalmente, tener una constitución que nos sintamos orgullosas y orgullosos. Gracias, Cristina, muchas gracias. Bueno, y ahí ojalá que nos pueda acompañar lo más posible, pero siéntete libre de retirarte si así lo necesitas. Bueno, yo quiero tomar el punto de Cristina para dar la palabra a Jaime precisamente por el tema de la lógica de mercado, ¿no? Y volver al tema de la accesibilidad y también unirlo ahora a lo que puede salir en el debate, que es este tema de, bueno, y entonces la gratuidad, ¿no? La accesibilidad por un lado, gratuidad por el otro, gratuidad, digamos, para acceder a solamente universidades públicas, gratuidad para acceder, porque actualmente la gratuidad es para acceder a la universidad que uno escoja y está el sistema de voucher, ¿no? Y además está todo el tema del estatus socioeconómico y la ficha que uno tiene que llenar, bla, bla. Entonces, le añado eso a la pregunta, ¿no? Entonces, accesibilidad, sí o no, en qué medida, y gratuidad, sí o no, pública, privada, y finalmente a la carrera completa, a un sistema de bachiller, y aprovecho para complementar, y también que Constanza Falá después nos aporte con eso. Jaime. Francisca. No, muchas gracias. Claro, el gran problema que tiene este sistema de selección y de ingreso a la universidad es que, y es el mismo problema que tiene el mercado como forma de organización social, es que replica las desigualdades estructurales que caracterizan al país, ¿verdad? Entonces, todas las condiciones estructurales de exclusión, de marginación, etcétera, que afectan que las personas, que impiden que las personas se incorporen o nos incorporemos plenamente a la ciudadanía, se replican y se proyectan sobre estos procesos de selección universitaria, pero también en los procesos competitivos de asignación de recursos, ¿verdad? Los fondos y toda esta cuestión. Entonces, efectivamente, la única forma que tenemos de obtener resultados distintos es saliéndonos del sistema, derechamente. Y yo creo que en esto hay que ser radical. No podemos ir haciendo las cositas de a poco, porque de a poco la cosa no funciona. Y no funciona precisamente porque los condicionamientos estructurales son tan potentes, en términos de clase, de género, de territorio, de etnia, son tan potentes, que con pequeñas reformas es imposible neutralizarlos. Y siguen generando y proyectando sus efectos sobre las decisiones, entre comillas, parciales que se van tomando. Yo creo que el sistema de financiamiento de gratuidad que se inventó es un ejemplo de eso, ¿verdad? Que termina favoreciendo a ciertos sectores de la sociedad, no genera una gratuidad efectivamente universal e inclusiva, y termina financiando proyectos académicos particulares, no sé, particulares en ambos sentidos, particulares en tanto privados y particulares en tanto que son bien especiales ellos, ¿verdad? O sea, no es casualidad que la Universidad Autónoma sea la principal receptora de fondos públicos por concepto de gratuidad universitaria, eso es una burla. Pero bueno, de repente me acuerdo que esto se estaba transmitiendo por Facebook y me contengo. ¿Qué es lo que yo creo, qué es lo que yo creo que debiéramos hacer? Primero, claro, valorizando el carácter público que tiene la educación, o sea, el valor de bien público que tiene la educación, yo creo que es clave terminar con esas lógicas, primero, de acumulación del capital, ¿verdad? El modelo neoliberal es muy funcional a la concentración del poder, es muy funcional a la acumulación del capital. Y el capital cultural que se produce de alguna manera en el sistema escolar y universitario se mueve de una manera muy endógena. Y todos sabemos eso. Y una de las formas de romper con esos modos de acumulación de capital es
es rompiendo los criterios de selección. Creo que Cristina lo decía recién, la idea de mérito nos ha hecho mucho daño como país. Y desde esa lógica, a mí me gusta mucho, bueno, todos los modelos tienen sus bemoles, ¿verdad? Las cosas no son perfectas, pero me gusta mucho el modelo argentino, no solamente por esta idea del acceso universal, público y gratuito, sino por ese año, hasta un año que tienen previo al ingreso a la universidad, de un curso preparatorio, ¿cierto? Hay como un curso de ingreso previo a la universidad que dura hasta un año, que tiene una función niveladora y que de alguna manera contribuye a neutralizar las desigualdades estructurales que se proyectan desde el sistema escolar. El sistema escolar es otra conversación que también hay que intervenir, ¿vale? Pero ese año de nivelación antes del ingreso a la universidad puede ser una muy buena herramienta para terminar con la lógica de la selección por mérito y garantizar el acceso a la universidad o a la educación superior técnica como parte de un derecho que es universal. Y eso va de la mano directamente con el tema del financiamiento. Algo decía ya previamente, hay que terminar con el financiamiento en clave de subsidio a la demanda y pasar al financiamiento basal de instituciones permanentes de la República, especialmente las instituciones del Estado. Yo soy de la idea de terminar con toda forma de financiamiento público a universidades privadas. Salvo que tengamos un estatuto muy particular al cual se puedan adscribir ciertas universidades privadas, y aquí estoy pensando principalmente en la contribución que han realizado al siglo XX chileno la Universidad Austral de Valdivia, la Universidad de Concepción y la Universidad Técnica Federico Santa María, que tenía una función de formación técnica del proletariado, ¿verdad?, expresamente consignada en el testamento de su fundador. Salvo eso, yo creo que no debieran haber fondos públicos para universidades privadas. El Estado de Chile financia hoy día universidades de un Estado extranjero en el país. Esa cuestión es inentendible. La Pontificia Universidad Católica de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso son universidades del Estado Vaticano que tienen financiamiento por parte del Estado de Chile, insólito. Pero claro, eso pasa por complementar. O sea, si vamos a cortar o si vamos a redirigir el financiamiento público al sistema universitario, las universidades del Estado tienen que estar preparadas para recibir ese aumento de matrícula. Ahí tiene que haber un diseño y una planificación estratégica, ¿verdad? No puede ser, vénganse todos a Santiago a estudiar a la Chile, no puede pasar eso, ¿verdad? Tiene que haber un desarrollo equitativo de los territorios, de las universidades que están instaladas en los territorios, y responder un poco a ese diseño estratégico de desarrollo país que necesitamos. Pero yo creo que por ahí irían los dos principales elementos en materia de selección, por un lado, acceso y financiamiento. Muchas gracias, Jaime. Bueno, ahí también tocaste varios puntos que bueno, porque abren un poco más el debate y también queríamos mencionarlo después, que es este tema de si realmente adscribían o no a que el Estado aportara derechamente solo a las estatales, a las privadas, un poco de acá, un poco de allá, porque esta pregunta la hemos hecho en otros conversatorios a rectores de universidades CRUCH, derechamente CRUCH, y ya sabemos que las CRUCH están las privadas y las públicas, entonces le preguntamos, bueno, ¿qué opinan ustedes? Tendría que entonces ir porque la plata que gasta el Estado es muchísima. Si la concentráramos solo en las estatales, claramente habría un mejor resultado, mejor administración, y les costó responder, ¿no? Porque trabajan con sus colegas, están todos los rectores ahí, entonces ¿cómo van a decir, no, derechamente quitemos la plata a las privadas y están ahí al lado? Bueno, entonces ahora exhorto a Constanza para que nos responda también el tema de la accesibilidad, el tema de la gratuidad, si es universal. Bueno, y despedimos a Cristina, muchas gracias. Yo creo que para otra sesión sí o sí la vamos a invitar de nuevo para ver el tema de la descentralización, que nos va a quedar pendiente probablemente, y es muy importante dejarlo ahí en el informe, así que muchas gracias, Cristina. Un agrado. Bien, entonces pasamos a Constanza para que nos remita su opinión de la accesibilidad, la gratuidad que conversábamos, y aprovechamos también de que responda, en definitiva, aporte del Estado. ¿A cuáles? ¿Por qué? Constanza. Sí. A ver, yo creo que abordar esta pregunta también tiene mucho que ver con, que es como lo que decía Jaime, ¿no? Como financiamiento solo a las universidades estatales, pero con un diseño estratégico que nos permita, digamos, que no se nos derrumbe. Y creo que esa es parte central
también de la discusión, porque hoy día cuando hablamos de sistema de los mecanismos de acceso a la educación superior, también vemos inmediatamente cuáles son las falencias, o nos remite inmediatamente a las falencias de la educación primaria y secundaria también. Y las falencias de ahí también nos llevan a la educación inicial. Por tanto, creo que en general tenemos que ver los procesos educativos de manera integral y que nos permita efectivamente garantizar el derecho a la educación en todos sus niveles, con determinados estándares de lo público, con gratuidad, con calidad, si queremos seguir hablando de calidad, y que nos permita el pleno desarrollo de las personas y el pleno desarrollo de los objetivos que nos proponemos también como sociedad, que es esta doble, digamos, dimensión que tiene la educación. Y ahí yo creo que, o sea, que efectivamente la PSU y la PTU, que su actualización supuestamente, no son los mecanismos que hoy día permiten cumplir con esos dos objetivos, y por tanto tenemos que abrirnos a pensar otras fórmulas. Creo que lo que planteaba Jaime en relación a experiencias internacionales es interesante. Hay otras también si es que queremos mirar a nivel, no sé, europeo. Yo creo, no tengo una posición exhaustiva respecto a cómo se garantiza la accesibilidad, pero sí creo que no puede ser en atención a lo que hemos tenido hasta ahora, que son criterios, porque es que el acceso a la educación, o sea, a la educación superior también está privatizada, pues, ¿sí? Los preuniversitarios también son parte de este sistema y también se nos olvida y a veces pasan un poco desapercibidos, pero en el fondo no puede ser un sistema en el cual tengamos que formarnos simplemente para obtener el conocimiento de la prueba, que es básicamente como calentar materia, como en general se le dice, y que tampoco esté regido por el principio del mérito, que efectivamente es una gran falacia que nos han vendido a nivel nacional. ¿Cómo? Bueno, démosle una vuelta, pero creo que tenemos un poco los principios y en atención a las experiencias internacionales tenemos que ser capaces de adaptar un sistema que sea funcional a las realidades que vivimos también y a nuestra propia realidad como país. Y ahí no quiero dejar fuera elementos que son fundamentales, que los decía Cristina también en el chat, que la accesibilidad tampoco es simplemente el salto de la educación secundaria a la educación superior, es también cómo desde la diversidad de personas que habitamos nuestro territorio somos capaces de incorporarnos, y por eso lo relevante de lo público, y de la interculturalidad, y de la dimensión laica de los espacios educativos, que no es neutro, sino que efectivamente es diverso, y entender efectivamente la accesibilidad también para personas con discapacidad o con diversidad motriz, o neurodiversidades, que creo que también se nos queda fuera. Hoy día no hay educación para personas con discapacidades o con diversidades neurológicas. Y eso también es algo que se nos queda afuera, y son sujetos de derechos que no están accediendo a sus derechos. Y eso significa pensar quizás en una dimensión digamos, distinta, pero que también es parte de cómo pensamos la garantía del derecho a la educación para todos y todas en nuestra diversidad. Y respecto al financiamiento, yo creo que lo primero es que el Estado asuma el rol de asegurarle a cada estudiante de Chile que pueda estudiar en una institución pública del Estado. Y eso significa ampliar, digamos, nuestra infraestructura y nuestro sistema nacional de educación pública. Y creo que en la medida en que avanzamos como Estado a garantizar, digamos, este derecho de manera prioritaria, entonces lo privado va quedando marginal. El problema que tenemos ahora, como lo planteaban anteriormente Ale Botinelli, es que está tan privatizado, la matrícula y los recursos están tan destinados, que además están focalizados. Entonces además vemos que no solo hay una gran cantidad de estudiantes que estudian en las instituciones privadas, sino que gran cantidad de estudiantes que digamos que son de clases más populares, estudian en las universidades o los centros de formación técnica privadas. Y eso habla de un problema estructural que tenemos y que también supone abordarlo. Entonces, en la medida en que ampliamos la cobertura desde una iniciativa activa del Estado, entonces lo privado también va quedando más marginado, y si quiere quedarse, digamos, una que otra universidad, porque en verdad les gusta mucho su proyecto educativo,
religioso o, digamos, con determinado enfoque, que exista, digamos, cierta libertad para eso, pero que no haya ningún estudiante que no pueda entrar a una universidad pública bajo los estándares que puede asegurar el Estado porque no existen cupos. Yo creo que ese es el criterio. Y para eso me sumo a lo que plantea Jaime, necesitamos un diseño estratégico que nos permita esta transición, pero que esté determinado, digamos, hacia dónde vamos a avanzar y que avancemos a paso firme hacia esa dirección y, por cierto, sin el ejercicio ni de focalización, que ya hemos visto la crisis, digamos, que genera y esta gratuidad que en el fondo mantiene la lógica de financiamiento en términos de competencia, y pasemos entonces al financiamiento de los proyectos educativos, que es el financiamiento básico. Muchas gracias, Constanza. Yo me quiero agarrar de tu pregunta para hacer un comentario también y entender que en el fondo el proceso educativo es uno solo en cuanto hay que reformarlo completo, ¿no? Porque ahí tomaba el punto del fenómeno que ocurre, de que estudiantes, digamos, de sectores populares, en los cuales hablábamos bien, la educación, digamos, a la que accedieron actualmente quizás no era del calibre o de la exigencia que sí es algunas educaciones privadas, primarias y secundarias, y ocurre que entonces no llegan a los puntajes. Entonces hay como una correlación en cuanto a cómo imparte la educación pública el Estado, la calidad nuevamente de esa educación pública, y cómo a veces se ve inalcanzable para optar a la educación superior pública. Y entonces, como bien decía Jaime, y tomaba el punto Constanza, volvemos a un círculo vicioso, ¿no? Porque quien está o nace en sectores populares, le cuesta involucrarse en una sociedad en la cual nuevamente vuelve a ser excluido en distintos procesos. Con el ranking, luego con la PTU y finalmente con estas vacantes limitadas en las universidades públicas, en las cuales claramente como son limitadas los puntajes empiezan a ser más arriba, ¿no? Y entonces los cortes son brutales y simplemente no pueden acceder. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, está la privada, y está la privada tiene menos puntaje, tiene más vacantes, no está muy regulada, que digamos, y además ahora también puedes acceder a gratuidad ahí, a la privada. Entonces, eso es importante para tomarlo en el diálogo y entender que está todo junto, ¿no? Y de alguna u otra forma el desafío es ese, es como verlo como un todo. Aprovecho ahora entonces preguntarles antes, ¿cómo están ustedes de tiempo? Porque son las 11:30, pero nos quedan preguntas que queremos hacer, no quiero obligarlos a estar acá, pero al mismo tiempo sí quiero obligarlos, así que cuéntenme cómo están para 10 o 15 minutos más, quizás para dar un par de preguntas que Gonzalo quería hacer. Sí, unos 10 minutos más. Sí, porque sé que sus agendas son estresadas. Ese es el adjetivo. Así que ya, Gonzalo hace rato quería hacer una pregunta, te doy la palabra. Sí, mi nombre es Gonzalo Gutiérrez, soy físico, profesor de la Facultad de Ciencias y senador universitario. Bueno, lo primero que quería era agradecerle a las convencionales y los convencionales por haber accedido a que vinieran aquí al Senado Universitario de la Universidad de Chile y nos hagan esta tremenda exposición que yo creo que clarifica mucho varios aspectos sobre el sistema de educación superior. Y quería ir a eso para no ser, para ir al grano de inmediato, sobre este sistema de educación nacional de educación pública. A mí me parece, y quería hacer esta breve introducción, en la ley de educación superior, la del 2018, se habla de un sistema de educación superior y se habla que está compuesto de 3 subsistemas: el subsistema de educación técnico-profesional, el subsistema de la educación universitaria y el subsistema de la educación de los institutos armados, Fuerza Armada y Fuerzas de Orden. Y a mí me parece que esa es una de las cuestiones buenas de esa ley, en términos de que transparentó algo que es muy claro en la situación chilena, que un joven, cuando termina la enseñanza media a los 18 años, tiene 2 posibilidades básicamente: ir al mundo del trabajo o ir al mundo de la educación superior. El mundo del trabajo podrá tener trabajo, podrá quedar cesante, ese es otro punto. Y en el mundo de la educación superior tiene 3 posibilidades: entrar a los centros de educación técnica profesional, que son los centros de formación técnica y los institutos profesionales, entrar a una universidad o entrar a las Fuerzas Armadas. Algunas fuerzas, institutos de formación de oficiales, suboficiales, escuelas matrices, que son más o menos 15, en términos de ejército, fuerza aérea, marina y carabineros, PDI y gendarmería. Entonces, lo que a mí me parece de suyo importante es que, si es que ese es el sistema de educación superior, sobre esa base se puede constituir el sistema de educación nacional de educación pública, como hablaba Constanza, y por lo tanto
deberían haber vasos comunicantes entre estos tres sistemas. Lo que ha existido hasta ahora en Chile son compartimentos estancos. O sea, un joven entra a la educación técnico-profesional y queda condenado allí, entra a la universitaria, queda condenado ahí, o entra a los institutos armados, peor todavía, eso vive como un enclave y como una familia militar para toda la vida. ¿Por qué tiene que ser así? Es lo que yo me pregunto. Lo que debería existir, a mi juicio, son vasos comunicantes completos en que se pueda ir de un lado a otro sin problema tanto estudiantes, profesores como funcionarios. Por ejemplo, en el caso de estudiantes, ¿cuál es un problema que creo yo y que está en la Constitución actual? Que el artículo 102 dice que la incorporación a las plantas y dotación de las Fuerzas Armadas y Carabineros solo podrá hacerse a través de sus propias escuelas, con excepción de los escalafones profesionales y empleados que determine la ley. A mi juicio, eso es completamente excluyente y lo que se está haciendo ahí es un compartimento estanco. Yo creo que nuestros jóvenes que estudian en los institutos armados tienen derecho a tener profesores, a tener compañeros de curso, a tener la vida del país porque son parte del país y creo que las Fuerzas Armadas van a estar 50, 100 años más. Es un problema de carácter internacional, podrá irse terminando. Entonces, eso deberían estar integrados, más aún si tienen el monopolio de las armas. En términos de lo que se enseña allí, ahora todos están acreditados y en todos se entra a los 18 años. Y por ejemplo, en la escuela militar, si ustedes ven el programa, todos están divididos en tres partes: una formación profesional militar, una formación académica general y una formación complementaria. La académica general son los cursos cálculo, álgebra, química, física, idioma, y formación complementaria es cultura de parte. En esa parte, que son 2/3 de la formación, es completamente igual que la formación universitaria o la formación de educación técnico-profesional. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la opinión de ustedes en términos de la formación de este sistema nacional de educación pública? Que hayan vasos comunicantes completos y que integremos al mundo de las Fuerzas Armadas a la vida nacional y que deje de ser un compartimento estanco. ¿Quién quiere responder primero después de esa frenética introducción de Gonzalo? ¿Quién se siente preparado? A ver. No, Jaime, no sé si es una cuestión de preparación. Yo aquí estoy como representante de un órgano de representación popular más que como académico. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Gonzalo en las dos dimensiones. Yo creo que tiene que haber una integración mucho más articulada y mejor pensada entre la formación técnica y la formación profesional, porque ahí también se proyecta una de las condiciones estructurales del sesgo de clase que caracteriza a la sociedad chilena, por expectativa de renta, por las diferencias estructurales en materia de la formación escolar, ¿verdad? Yo creo que ahí tiene que haber un proceso de integración. Quizás la formación técnica podría ser los primeros años de la formación profesional, y el que quiere sigue, el que quiere se retira, y obviamente con expectativas de renta equilibradas. Y eso supone, entre otras cosas, derechos sociales universalmente garantizados: salud, educación, trabajo, vivienda, seguridad social, entre otras cosas. O sea, yo creo que hay condiciones materiales ahí que también hay que poner sobre la balanza para que el proceso formativo técnico y profesional sea uno solo. Y estoy muy de acuerdo con ese desafío de integración entre civiles y militares. Yo creo que es fundamental que el mundo militar conviva normalmente con la sociedad civil. Tienen sus propios colegios, sus propias poblaciones, sus propios institutos de formación profesional, ¿verdad? Etcétera, etcétera, y manejan nuestras armas. Esas armas son nuestras, y las manejan ellos. Y viven totalmente separados y segregados de la sociedad. Yo creo que eso es un problema, es una amenaza permanente para la democracia. Yo creo que hay que hacer ese ejercicio de integración, y eso pasa, diría yo, para efectos de esta pregunta, o de este conversatorio, pasa por abrir las escuelas matrices, que son financiadas con fondos estatales, pasa por abrir las escuelas matrices para que en ellas también se puedan inscribir y formar civiles que van a terminar siendo, qué sé yo, abogado, ingeniero o arquitecto o lo que sea, ¿verdad? No tiene por qué terminar siendo un militar, precisamente por lo que decías tú, por la importancia que tiene la formación común en esos procesos, en esa escuela matrices, y al mismo tiempo también abrir esas escuelas matrices a profesores y profesoras del mundo civil
y enviar, no sé, lógica quizás como de intercambio o algo por el estilo, créditos transferibles, a las personas que están inscritas en esas escuelas matrices para seguir una carrera militar, pero para estudiar también en las universidades chilenas, ¿verdad? O sea, yo creo que tiene que haber una integración ahí también que genere mayor apertura, mayor diversidad y mayor diálogo entre los distintos sectores de la sociedad. Estoy muy de acuerdo. Sí. Yo muy cortito diría 3 cosas. Lo primero es que, por cierto, que en la medida en que dejamos de ver los procesos educativos como proyectos aislados y fragmentados, según quien los levanta, y empezamos a pensar los procesos educativos detrás de un plan nacional, un marco general, principios comunes que evidentemente tienen arraigos más locales, tiene del todo el sentido que esto debiese, o sea, esta distancia que existe, como estos caminos paralelos que nunca se topan, debiesen empezar a cruzarse. Sobre todo pienso en cómo, que de hecho era una de las preguntas que estaba en la pauta, de cómo pensamos la descentralización también en materia de educación. O sea, tener un plan nacional de educación no significa que se va a repetir todo en todos lados, y creo que lo decía Jaime en algunas intervenciones anteriores, cuando establecemos que no es lo mismo, digamos, la generación de conocimiento necesaria para las necesidades sociales y culturales en Antofagasta, donde está Cristina, que en Magallanes o que en Valdivia. Y por tanto, ese arraigo local también debiese significar entonces que desarrollamos áreas de conocimiento profesional, universitaria, que están ligadas y complementadas permanentemente con el desarrollo técnico, que yo creo que efectivamente hasta ahora tenemos esta noción de que son, digamos, está como lo bueno y exitoso, que es la dimensión universitaria, y está como lo malo y que te fue mal en la vida si es que eres un técnico profesional. Y romper esa dinámica y entender que un proceso, o sea, que las sociedades se componen únicamente si es que cada uno aporta en el engranaje completo, creo que es parte de este cambio de paradigma que necesitamos integrar, y para eso, segunda cosa, creo que es fundamental lo que planteaba Jaime respecto a cómo avanzamos hacia una valorización equitativa, no solo en términos salariales, sino una valorización cultural de las distintas áreas de conocimiento y trabajo que tenemos en Chile. Y en la medida en que también equiparamos esa valoración salarial, cultural, digamos, de estándares de vida también, entonces vamos también avanzando como en esta capacidad de conectividad y de colaboración. Y lo tercero, respecto a Fuerzas Armadas, yo creo que este proceso constituyente tiene que sí o sí hablar de cuál es el rol que queremos que cumplan. Cómo queremos formarlas, incluso preguntarnos si tiene sentido la dinámica de formación educativa y el camino propio que llevan hoy día. No estoy segura, pero me gustaría que abramos esa discusión, precisamente porque son tiempos de pensar las fuerzas de orden y las fuerzas armadas en clave democrática y en clave de derechos humanos. Y creo que ahí pensar cómo se refundan y se replantean precisamente sus cimientos, su función y misión en la sociedad, va a significar también cuestionarnos, bueno, dónde y con quién, en torno a qué objetivos vamos a ir formando a las personas que, como bien decía Jaime, manejan nada más y nada menos que las armas en Chile. Y lo último, muy como nota al pie, a propósito de derechos humanos, creo que ese también es un desafío que tenemos hacia adelante, y que creo que el enfoque de derechos humanos para ir construyendo una cultura de los derechos humanos, que no solo tener una formación parcial o invocarlos de vez en cuando, sino digamos, que infiltre el quehacer permanente de todas las áreas del Estado y de la sociedad, también es un desafío que enfrentar desde la educación. Y creo que ese enfoque de derechos humanos, así como el enfoque de género, tienen que estar transversalizados también en todo el quehacer educativo, desde el inicio hasta el término de los procesos de educación que se despliegan en Chile. Muchas gracias, Constanza. Bueno, le voy a dar la palabra a Ale porque va a solicitarles una última pregunta a modo de cierre. Ale. Bueno, muchas gracias, Jaime, Constanza, también a Cristina, que se debió retirar, pero creo que ha sido muy interesante los contenidos que ustedes han planteado.
Es súper esperanzador realmente, ¿no? Tenerlos ahí de constituyente, de verdad. Bueno, quisiera decir que hay en Chile, cierto, así como Gonzalo planteaba todo lo que tiene que ver con la formación de las Fuerzas Armadas, los institutos armados, en este caso como instituciones que son parte del sistema de educación superior, también, bien como planteaba Constanza, ¿cierto? Y también Jaime, ¿no? Hay una gran masa, ¿no? Una gran parte de nuestro sistema de educación superior corresponde a la educación técnica, alrededor del 40%, en el caso de la media casi el 50%, y cuando uno piensa eso, es súper loco porque se da cuenta de los sesgos que tenemos, que son sesgos ideológicos nuestros, ¿no? Como parte de una sociedad de mercado, ¿sí? Parte de una sociedad segmentada y una sociedad que ha devenido cada vez en formas más poco democráticas de integración. Pero además, si uno piensa que de los jóvenes chilenos que van a la universidad y a los institutos de formación técnica y a las Fuerzas Armadas incluso, ¿no? A la educación superior, que son alrededor de, en total, 1.200.000 más o menos, ¿no? Hay una buena parte de jóvenes que no van a ninguna de esas cuestiones, de esas instituciones, ¿no? 2.700.000 jóvenes más o menos se habla entre 18 y 24 años en Chile. Uno entonces comprende que hay un gran desafío de romper sesgos que invisibilizan a poblaciones mayoritarias de nuestro país. Entonces, solo para terminar, quisiera preguntarles, bueno, ustedes han hablado de, los dos me parece, ¿sí? De una construcción, elaboración de una vía estratégica de transición, ¿sí? Me parece que los dos hablaron de la idea esta de transición. En ese sentido, bueno, primero, ¿cuáles son para ustedes, muy en síntesis, sí, así como sumariamente, si tuvieran que pensar ahora, ¿cierto?, cuáles son los ejes de esa transición y hacia dónde se dirige esa transición? Porque también es digamos, un proceso, digamos, más o menos pragmático, etcétera, pero uno tiene un sueño, ¿sí? ¿Cuál es ese sueño que ustedes tienen? Ustedes son nuestros constituyentes, nuestros representantes populares, y ustedes van a pensar también, junto con nosotros, ¿cierto?, ese otro país que queremos, y van a dirigir esto hacia otro lugar. Entonces, ¿cuál es ese otro lugar y cuáles son esos hitos de esa transición, los principales que ustedes observan? Eso, y muchas gracias. Nada más ni nada menos que la última pregunta. A ver, para no dejarle siempre la primera a Basa. Yo creo que lo planteé, pero creo que el proceso constituyente o lo que planteemos en la Constitución tiene que dejar muy claro el norte al cual queremos llegar. Y creo que acá se plantearon distintas cosas. O sea, hablar derechamente digamos que del derecho a la educación pública es un avance concreto. Hablar de la gratuidad progresiva, pero la gratuidad también es una dimensión de eso. Cuando digo progresiva, me refiero, digamos, como a la asignación de recursos, no digamos como lo tenemos ahora de ir focalizando, sino de establecer un diseño en el cual logramos el avance del 100% de la gratuidad en un tiempo determinado, que también son planes nacionales y que pensarlos como políticas de Estado, no solo como las iniciativas gubernamentales. Y eso es lo que yo creo que nos permite la discusión constituyente. Los principios rectores de lo que es una educación pública, el mandato quizás o el reconocimiento de la educación como un bien público, como parte de un plan de desarrollo nacional y colectivo, descentralizado también, creo que son esas dimensiones. Y yo creo que este norte, digamos, que son, digamos, hacia dónde queremos llegar, es lo que tenemos que poder plantear en la Constitución. Creo que para poder avanzar de manera, digamos, o con un mandato más establecido, hay iniciativas que a mí me han gustado de otras constituciones que son a propósito de los artículos transitorios, donde se mandata, por ejemplo, la creación de una mesa, un órgano con distintos representantes para poder desarrollar este programa o diseño estratégico de transición
hacia la educación pública, por ejemplo. Entonces creo que ahí se pueden ir construyendo, digamos, mecanismos para que no solo se quede en el enunciado, sino que tengamos herramientas concretas para su implementación. Lo dejaría por ahí en principio. No es una pregunta fácil, pero creo que nos vamos a jugar precisamente el puerto al cual queremos llegar, y eso lo tenemos que tener muy claro para efectos de lo que vamos a establecer en la nueva Constitución, y que efectivamente tengamos, como dije, las herramientas, los órganos y los servicios públicos necesarios para que se pueda arribar efectivamente a ese punto. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha señalado Constanza. Yo creo que Constanza, creo que nunca he dicho Constanza. Yo creo que uno de los principales objetivos que deberíamos tener es un sistema educacional inclusivo, ¿verdad? Que dé cuenta, que garantice la realización de los valores que le dan forma a la sociedad, ¿cierto? Libertad, igualdad, fraternidad, y desde las demandas que le están dando forma al presente, ¿cierto? Demandas por participación, no solo política, sino también económica, social y cultural. Y claro, probablemente en algún momento de los próximos años, ojalá pronto, vamos a terminar con una matrícula preferentemente pública, muy mayoritariamente pública, a la cual eventualmente colaboren algunas instituciones privadas, y una matrícula privada por separado, que permita articular también los procesos de formación técnica con los procesos de formación profesional, de modo tal de que ese sesgo de clase con el cual están distribuidos hoy día se anule, ¿verdad? Y todos los estudiantes, todas las estudiantes puedan concurrir en una misma sala de clase, por lo menos los 2 o 3 primeros años de los procesos formativos de la educación superior, y si alguien quiere llegar hasta ahí y quedarse con un título técnico, bien. Si alguien quiere terminar a la formación profesional, bien también, con expectativas de renta equivalentes, y con expectativas de condiciones materiales de vida también equivalentes, con el apoyo de los otros derechos fundamentales de carácter social. Pero claro, es una pregunta más compleja de la respuesta que estoy dando, pero también espero que esta no sea la última oportunidad que nos podamos juntar a conversar. ¿Ya? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ambos, gracias Constanza, gracias Jaime, y bueno, gracias Cristina. Creo que quedaron muchos temas que podemos profundizar más en otra sesión. Quedó muy interesante el tema de la descentralización, que no lo alcanzamos a tocar, y que es neurálgico cuando planteamos un sistema de educación pública, digamos, de manera transversal. Así que bueno, les agradezco muchísimo por su presencia, le agradezco a la gente también. Posteriormente vamos a tratar de que este audio sea emitido, digamos, en la Radio Chile, para que también haya más personas que puedan escuchar lo que ocurrió. Este video también fue grabado, va a ser editado por Comunicaciones del Senado, y también va a quedar como una suerte de minuta, digamos, un video concentrado para que la gente pueda también saber un poquito más sobre este tema tan enredado además, y que a veces como tan latero para muchas personas. Así que bueno, le agradezco muchísimo, y espero que nos volvamos a encontrar. Un abrazo a todas y a todos, y que tengan un muy buen día.